Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta web y del primer curso de tecnología CTL. Me presento, mi nombre es María Patricia Mortegui Vargas, yo soy ingeniera de sistemas, especialista en ingeniería de software y magíster en ingeniería de sistemas y computación, y soy la persona que los va a estar acompañando durante este curso. Este curso se llama Tecnología CTL, el código es 204032, tiene 3 créditos académicos y a la vez tiene 3 resultados de aprendizaje. El propósito de formación de nuestro curso, este curso, pues lo que nosotros esperamos que ustedes desarrollen al tomar este curso y al finalizar, es que ustedes formulen modelos de integración mediante el uso de metodologías para extraer, transformar y cargar datos desde múltiples fuentes para contribuir a las organizaciones a técnicas y herramientas para soportar el modelo de negocio y la toma de decisiones a nivel organizacional, y también algunas competencias genéricas asociadas al racionamiento cualitativo, lectura crítica e inglés. Como les había comentado hace un momento, pues este curso tiene 3 resultados de aprendizaje. El primer resultado de aprendizaje, pues, es ese que está asociado a identificar los conceptos, características e importancia de la inteligencia de negocios a través del diseño de una estrategia de BI de acuerdo con las necesidades de la organización. El resultado de aprendizaje 2 es aquel asociado a modelar un data warehouse que permita la integración de diferentes fuentes de datos y ejecución de procesos ETL acorde a los requisitos de usuario. Y el resultado de aprendizaje 3 es aquel que nos permite construir repositorios de datos usando tecnologías ETL de acuerdo con las características de las fuentes de datos y las necesidades de la organización. Estos resultados de aprendizaje pues se agrupan a estas temáticas como la definición de ETL, el proceso ETL y la introducción a inteligencia de negocios del resultado de aprendizaje 1. En el resultado de aprendizaje 2, pues ya nos vamos a involucrar un poquito más con el concepto del data warehouse, qué es eso, cuáles son sus componentes, qué arquitecturas hay en inteligencia de negocios y cómo el proceso ETL que ustedes ya vieron en el curso de introducción a los metadatos se articula aquí en estos procesos de inteligencia de negocios. Y el tercero son los informes en inteligencia de negocios y algo que nosotros llamamos cuadros de mando. Nuestro curso tiene 5 tareas. La primera es el reconocimiento de la importancia de la inteligencia de negocios. La tarea 2 es el diseño de una estrategia de BI. La tarea 3, la construcción de un almacén de datos. La tarea 4, construcción de reportes de BI. Y la tarea 5, la socialización de los logros alcanzados. La dinámica de trabajo entonces viene de la siguiente forma. Nosotros tendremos una parte de trabajo colaborativa donde como grupo de trabajo vamos a buscar la información de las partes que tengan que ver con el desarrollo teórico de la actividad, y entonces allí lo que vamos a hacer es buscar la información, consolidarla como grupo colaborativo en cada una de las presentaciones que se solicitan. Y de manera individual, cada uno de ustedes va a hacer el diseño de una estrategia de BI para un caso de estudio que se propone. Se realizará la construcción de un almacén de datos. Pues nosotros hemos venido trabajándolo en SQL Server, sin embargo, ustedes pueden usar cualquier gestor de base de datos, Oracle, MySQL, Postgre, etcétera, siempre y cuando ese gestor de base de datos que ustedes seleccionen les permita construir un procedimiento almacenado, que es la forma en la cual vamos a realizar el proceso ETL, la construcción de reportes en la siguiente actividad y la socialización de logros alcanzados. Pues hasta aquí digamos que tenemos como toda la panorámica general de cómo va a funcionar nuestro curso de herramientas ETL y dónde pues está ubicado. Lo segundo pues entonces ya es como esa apertura y esa exploración inicial que estamos haciendo en esta actividad inicial asociada al concepto de inteligencia de negocios. Como ustedes han venido desarrollando y de acuerdo a lo que he visto yo en las participaciones del foro y demás,
Pues la inteligencia de negocios es un concepto que es como una sombrillita, como un paraguas que abarca muchas cosas, porque uno puede hablar de inteligencia de negocios a nivel de, por ejemplo, de herramientas de software o de aplicaciones también. Entonces uno dice Power BI, inteligencia de negocios, pero también puede hablar de metodologías asociadas a inteligencia de negocios, eh, infraestructuras. Entonces, toda esta integración de estos diferentes elementos es lo que nos permite construir el concepto de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios, por lo tanto, a nosotros nos permite tomar los datos, entonces decir que nosotros vamos a tomar diferentes fuentes de datos, esto hace referencia pues a diferentes archivos que yo tenga, bases de datos y demás, los recopile, ¿m? Los almacene, usualmente pues en un único repositorio, analice esa información. Aquí entre esto y esto pues hay un paso que es la parte de cargar esas fuentes de datos, verificar cómo está su calidad, hacer un proceso de limpieza y demás, y visualizar esos datos. Entonces, con todos estos datos, hago todas estas actividades para que así, pues entonces ya teniendo la información consolidada, con un nivel de calidad adecuado y demás, y mediante su visualización, por ejemplo, en diferentes reportes, se puede apoyar la toma de decisiones, como vemos aquí en este personaje que seguramente es un gerente. ¿Qué nos permite la inteligencia de negocios? Nos permite pasar de toma de decisiones basadas en la intuición a toma de decisiones basadas en datos. Por ejemplo, entonces yo soy el gerente de una cadena de almacenes que funciona a nivel nacional y para saber qué productos voy ofertando mes a mes, podría basarme en mi intuición, pues es que yo la demanda ya está, por ejemplo, en chocolates y demás, pero pues es la intuición y a veces puede ser que yo sea acertado en eso y a veces no. A pasar a toma de decisiones basadas en datos y que, por ejemplo, yo pueda decir, de acuerdo al histórico de hace un año, el producto más demandado fue tal y tal y tal. Entonces, o tengo estos picos de venta de estos productos, por ejemplo, útiles escolares. Estoy vendiendo en enero, vuelvo a vender, por ejemplo, al inicio de toda la parte universitaria, por allá en agosto, cuando inicia el calendario. Pero esto lo puedo ver basado en datos. Entonces, pues esto da más tranquilidad en la toma de decisiones respecto a la intuición, porque por la intuición pues se pueden llegar a tomar decisiones erróneas que impliquen la pérdida de datos allí. En ese sentido, entonces nosotros estamos hablando del ciclo de vida de los datos, porque pues todo el insumo para estos análisis son los datos. El ciclo de vida de los datos nos recuerda que nosotros con un dato, pues lo que vamos a hacer en primera instancia es crear esos datos. Cuando yo creo esos datos, seguramente los tengo que almacenar en algún lugar, porque recuerden ustedes que a nivel de programación, cuando yo creaba el dato, donde lo dejaba en alguna variable en el software que estaba ejecutando. Ya cuando quiero que eso se almacene, o sea que estoy hablando de la persistencia, seguramente, por ejemplo, lo puedo estar almacenando en una base de datos, por ejemplo, como Oracle, SQL, y bases de datos relacionales o incluso no relacionales si estamos pensando en archivos JSON o similares. Después de que yo almaceno ese dato, entonces yo ya lo puedo utilizar, claro, como quedó aquí almacenado, entonces yo lo puedo utilizar para diferentes operaciones. Entonces puede ser que necesite consultarlo, que necesite actualizarlo. Entonces esta es, digamos, la dinámica del tener los datos almacenados. Si pensamos, por ejemplo, en los datos de nuestra cuenta de ahorros, entonces pues está almacenado seguramente en alguna parte de los sistemas de nuestro banco y se utiliza cada vez para ver, por ejemplo, cómo estoy generando los movimientos bancarios, cuando yo solicito dinero a través de un cajero para ver qué se pueda debitar y etcétera. Estos datos también se comparten. Entonces, estos datos que están aquí a nivel de la organización se comparten, por ejemplo, cuando estoy creando reportes entre diferentes áreas. Entonces, se hago allí digamos, esa labor de compartir datos entre diferentes áreas. También los archivo, porque puede ser que yo ya no necesite más.
Por ejemplo, un caso de datos que se archivan son datos históricos. Supongamos o pensemos en los datos de los estudiantes que están en la UNED. Entonces, que necesite su registro académico, seguramente esta información ya está en archivos históricos de los sistemas de la universidad y ya pues lo que necesito es verificar algunos archivos históricos para algo. O de pronto ya no lo voy a usar, pero la información no se puede destruir. Entonces, si yo hago la trazabilidad, por ejemplo, el seguimiento de un pedido, de todas maneras el pedido llegó al cliente, ¿no? Entonces ya lo entregamos y todo, y fue un pedido de hace 3 años, pero esta información no se puede eliminar de la organización porque eso permite análisis, ¿listo? El último estado en el ciclo de vida de los datos es eliminar estos datos. Entonces, eliminar estos datos que me permite que si ya no los estoy usando, entonces digamos, los elimine como tal de mi sistema. Entonces eso también pues tiene, digamos, su tratamiento, depende de qué tan sensibles son los datos y demás. Entonces, teniendo en cuenta ese ciclo de vida de los datos, también hay algo que se llama el ciclo de vida de la ingeniería de datos. Esto era solo el dato, ¿no? Todos los estados por los cuales va pasando en una organización, pero ya también pues puedo hablar del ciclo de vida de la ingeniería de datos. Entonces, como vimos, hay una generación de datos. Seguramente acá habrá una ingesta de datos, por ejemplo, para procesos de ETL y análisis de datos. Como yo les decía, seguramente puede ser que en una organización haya diferentes sistemas dispersos y necesitemos integrar esa información. Haya una información en Excel, otra en Access, en bases de datos. Entonces necesito unificarlos, pero traer esos datos se asocia a la ingesta de esos datos, a la transformación, por si tengo que unificar medidas, quitar nulos, quitar datos inconsistentes y ponerlos al servicio de algo. Puede ser de un área de analítica o un área de aprendizaje automático, pues precisamente para ver modelos predictivos, por ejemplo, o una ETL inversa para, digamos, no hacer la extracción, sino su proceso inverso. Entonces, ya sabiendo el dato, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es, bueno, este dato desde qué fuentes de datos se originaría y demás. Aquí hay algún proceso transversal que me soporta este ciclo de vida en ingeniería de datos. Entonces estamos hablando de aspectos como la gestión de datos, la operación de datos, ingeniería de software, arquitectura de datos y demás, gobierno de datos, que por ejemplo ustedes también ya lo vieron, que soporta toda esta parte de ingeniería de datos. Entonces, como esos datos tienen como una serie de actividades desde que se crean hasta se eliminan y a la vez también vemos que hay un proceso de ingeniería de datos, eso nos permite plantear una pregunta que es la madurez de datos en la empresa. Entonces, en nuestra organización, dependiendo de qué tanto uso le damos a los datos, cuál es la capacidad de utilización de los datos y cuál es la capacidad de integración de esos datos, se habla de la madurez de datos en la empresa. Por ejemplo, entonces puede ser que nosotros tengamos un portal web y allí estemos almacenando una información detallada de algo, pero si no estamos usando esos datos, de nada nos sirve tenerlos almacenados allí. O de pronto sí quisiéramos utilizarlos, pero su capacidad de utilización no es buena. Y la calidad es deficiente, es complejo, es confuso poder analizarlos, entonces lo mismo, no es un buen proceso de datos. No es capaz estos datos de integrarse con otros, entonces tengo una base de datos por allá relegada, tiene alguna información que es muy compleja para integrarla al análisis respecto a otros sistemas que tengo allí. Entonces eso me permite ver que dependiendo de esto yo hablo de la madurez de datos en mi organización, o sea, qué tan maduros están los datos en el sentido de qué tanto se pueden usar y demás. Si todas las respuestas respecto a esto no fueron favorables, entonces yo puedo decir que la madurez de datos no, pues no es la mejor. Pero si, por ejemplo, puedo darle uso a los datos, puedo integrarlos y demás, entonces hablo de madurez de datos en la organización. Lo importante aquí es aprovechar los datos como ventaja competitiva. El que tiene una información acertada en un momento de toma de decisiones tiene el poder. La inteligencia de negocios también pues permite
subsanar estas situaciones. Por ejemplo, que yo necesite sacar reportes históricos y demás y siempre me esté apoyando en la mesa de ayuda. Entonces, quienes hemos trabajado en mesas de ayuda, yo también tuve la oportunidad de trabajar en un momento en una mesa de ayuda. De pronto nos llegaba el ticket a final de mes, entonces necesitábamos la consulta histórica de los últimos 6 meses de bla, 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 lo que hiciera la organización. Y generar estos reportes históricos a veces era complejo por la calidad de los datos, porque tocaba integrarlos, porque las consultas en un sistema relacional, o sea, esos que nosotros aprendimos a construir allá en nuestros cursos de base de datos, cuando el volumen de datos es muy grande, la consulta se vuelve muy compleja. Entonces, generar esto con volúmenes de datos es algo tedioso a veces. Y puede ser que además los analistas de esa mesa de ayuda pues vayan rotando constantemente. Entonces, por ejemplo, esta vez genera Patricia el, el reporte, pero la próxima vez le toca a Johan, pero la próxima vez le toca a Andrea y así. Entonces, pues, por ejemplo, es un desgaste. Puede haber una alta rotación de personal y cada vez que llega alguien le toca generar eso. Entonces, es un reproceso. O no hay un equipo de trabajo definido. Entonces, es diferente, no es lo mismo la persona que ya entendió cómo está la estructura de los sistemas de información y de los datos en una organización, que el que no lo ha entendido porque la implica más trabajo y puede ser que omite información importante. Entonces, por eso es importante un equipo de trabajo definido para esta parte de inteligencia de negocios. No puede ser que haya soluciones dispersas, ¿no? Entonces aquí este genera un reportico, este tampoco, pero también digo, pero puede ser que yo necesite la totalidad de la información que está ahí. Entonces, una manera de integrar diferentes fuentes de información, diferentes datos de diferentes sistemas es mediante la inteligencia de negocios. O puede ser que en la organización ya hayan construido una bodega de datos, un data warehouse, los hay, pero pues no se entiende para qué, cuál es el uso, no se sacan los reportes y demás. Entonces, en todo esto, por todas estas causas, amerita hacer un proceso y una estrategia de inteligencia de negocios, porque todo esto pues está allí sin un claro uso. Y para tener esos datos, como yo les contaba acá, que están dispersos en diferentes soluciones, una manera de integrarlos es mediante este proceso ETL, que yo sé que ustedes vieron en el curso de introducción a los metadatos. Entonces, recordándoles, los procesos ETL hacen referencia a procesos de extracción, transformación y carga. De extracción de dónde? De diferentes fuentes de datos. Aquí puedo tener un Excel, aquí puedo tener un Access, aquí puedo tener un Oracle, un SQL Server, un JSON, un TXT, CSV, y necesito extraer información de allí. Aquí en esta extracción y en esta parte de las flechitas estamos representando algo que es la transformación. Entonces, por ejemplo, si vienen datos nulos, tengo que mirar cómo voy a tratar esos datos nulos. Si tengo datos inconsistentes, por ejemplo, edades de 500 años, si tengo diferentes tipos de medida, entonces datos de ventas en pesos, en dólares, en euros, entonces toca unificar una medida, ¿cierto? Y cuando ya he hecho este proceso como de garantizar la calidad de los datos, entonces yo lo que hago es cargarlo acá en este repositorio central que se llama el Data Warehouse. Y ahí pues ya lo que hacemos es, por ejemplo, generar subconjuntos de datos que se llaman data marts para las diferentes áreas de la organización. Entonces, si queremos ver el comportamiento de ventas, seguramente lo veremos acá, pero si queremos ver clientes, solamente lo veremos aquí y demás. Entonces, todos estos, digamos, reportes que se generan son para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones, por lo general, es alguien del nivel gerencial. Es decir, desde inteligencia de negocios nos estaremos acercando a gerentes y demás tomadores de decisiones. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto era como la apertura a la actividad que estamos realizando en este momento. ¿Cuál es la actividad que nos toca hacer? Entonces vamos a mirar por acá. Ya quedamos nosotros con las actividades, digamos acá ya establecidas. Permítame un momento acá, ya las próximas web las tenemos allí nosotros pues seleccionadas
Y lo segundo es, pues, las actividades que realizaremos en esta actividad. En esta actividad, mientras revisamos acá la guía de actividades, nosotros lo que estamos haciendo es un acercamiento a la inteligencia de negocios y estamos averiguando algunos conceptos asociados a la inteligencia de negocios, como qué es la inteligencia de negocios, para qué se usa, beneficios y demás. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos acá en la guía, en la parte de aprendizaje y evaluación, en el momento inicial. Entonces, vamos a mirar qué nos dice la guía. La guía, entonces nos dice que esta actividad tiene un valor de puntos de 25 que se vence el 1 de septiembre y que nosotros vamos a elaborar un mapa mental. Entonces, ¿cuáles conceptos vamos a usar allí? La inteligencia de negocios, su importancia, beneficios, ETL, que ya vimos que era el ETL, recordamos, y su relación con la inteligencia de negocios. Vamos a hacer el mapa mental, nosotros vamos revisando el material anexo, también podemos hacer consulta de bibliografía externa, pero la idea es citar esto en el documento que vamos a entregar. Recuerden que el mapita mental tiene un concepto, una idea central en el principio y de allí va saliendo las diferentes ramificaciones. La idea es que nosotros publiquemos el mapa en nuestro foro y también nosotros comentemos el mapa de otro compañero para así pues también generar una retroalimentación en los foros. Finalmente vamos a generar un documento que contenga portada, introducción, el link del mapa mental o la imagen si ustedes la quieren hacer allí y las conclusiones. Y esta es la primera actividad. Digamos, vamos a hacer un acercamiento teórico a toda la parte de inteligencia de negocios y ya pues entraremos luego con un caso de estudio particular. Esta actividad, como les comentaba, se vence hasta el 1 de septiembre, es el plazo máximo, y pues en esta actividad estaremos trabajando de manera individual. No sé si tienen por aquí alguna pregunta, duda, sugerencia o todo claro. Las próximas web, pues por acá las voy a mostrar antes que lo olvide. Las próximas web las podemos encontrar aquí en el curso para que ustedes se vayan agendando también. En el curso las vamos a encontrar donde dice acompañamiento docente en la parte de web conferencia educativa. ¿Listo? Entonces acá web conferencia educativa y aquí pues ya están los links por Teams siempre, día y todas a las 8 de la noche. ¿Vale? Bueno, muchachos, no sé si hay alguna duda y si no, pues eh, les agradezco su atención. Pues se les estará, grabación las estaremos subiendo en un canal YouTube y ahí les estaré compartiendo para que sea más fácil para ustedes volverlas a revisar. Ah, bueno, Sergio por acá tiene una pregunta. Sí, señor. Hola, hola. No te escucho, Sergio. No sé si quieres escribir o hablar. Hola, 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 hola. No sé si se te activó la manita acá. O miremos, revisemos el chat. Ah, bueno, ya. Parece por aquí que Sergio ya nos está escribiendo sus dudas y comentarios. Hola, Sergio. Buenas tardes. Muchas gracias por la participación. Miremos aquí, a ver. ¿Qué aplicaciones o software utilizaremos? Bueno, listo. Para la parte de cuando estemos haciendo digamos, la construcción como tal de la base de datos, hemos trabajado con SQL Server Developer, pero ustedes también pueden trabajar con MySQL, como les decía, con Oracle, o sea, el gestor de base de datos que ustedes prefieran trabajar. Yo siempre en la web conferencia les muestro cómo es el proceso con SQL Server, pero ustedes lo pueden adaptar allí. Postgre también. Lo importante es que ese gestor de base de datos que seleccionemos nos permita construir un procedimiento almacenado para un proceso digamos, de carga de datos sencillo que vamos a hacer mediante
mediante un procedimiento almacenado. Listo. También para la parte de reportes, pues estaremos trabajando con Power BI. Mm, Precisamente por eso a veces usamos, pues precisamente por eso usamos SQL Server, que nos permite una conexión fácil, aunque Power BI tiene conectores para todos los gestores de base de datos, sea MySQL, Oracle, inclusive sobre el mismo CSV, pero como la idea de nosotros es aprender a modelar un data warehouse, entonces, digamos, la herramienta nos permite ya conectarnos desde Power BI, pero hacemos énfasis en la importancia de diseño. Listo, Sergio. No sé si tienes otra duda. Por aquí Sergio nos está preguntando otra cosa. Los CIPA lo vamos viendo a medida que usted en las actividades, de acuerdo a cómo ustedes lo requieren. Entonces, en versiones anteriores de este curso, por ejemplo, con algunos sí hemos hecho CIPAs, en la parte, por ejemplo, requerimientos, en la parte de Power BI y demás. En otros cursos ustedes dicen no lo requerimos. Eso lo definimos nosotros mismos ahí mediante Teams. Entonces, ahí hablamos entre todos. ¿Requerimos CIPAs de refuerzo a la web? Si decimos sí, 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 hagamos uno en un horario que nos quede pues chévere a todos. ¿Listo? Pero lo vamos verificando en la medida que vamos avanzando en las actividades, porque la idea también es que mediante el grupo Teams nosotros pues mantengamos esa comunicación y nos podamos apoyar, sobre todo en la parte cuando estemos trabajando directamente con SQL Server, que estemos instalando software y demás. Entonces, en el grupo siempre encontramos como solución entre todos a diferentes situaciones que se nos presenten allí. Sí, entonces, pues los IPA los vamos definiendo, digamos, después de cada webconferencia. Entonces, ahí yo siempre les pregunto y también ustedes también nos cuentan. Me cuentan, porque no soy sino yo la tutora. Listo, Sergio. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por la participación. Bueno, entonces, damos por terminada esta webconferencia. Se las comparto en un ratico. Muchas gracias por la participación y éxitos para todos. Feliz tarde. Chao, chao.